Benvinguts una setmana més al nostre programa En Companyia. Avui anem a fer una entrevista a cor obert. I anem a fer una entrevista a cor obert perquè tenim davant de nosaltres a un invitat que és cardiòleg, però no anem a parlar de medicina, anem a parlar de literatura. Alberto Grima, bienvenido al plató de Grup Televisión. Muchas gracias. Alberto Grima, un escritor que no tiene más mérito que poner pasión en todo aquello que hace, ¿no? Pues sí, ha sido una constante en mi vida. Yo siempre que he tomado la iniciativa para algo, pues he intentado por lo menos poner toda la pasión y todo el corazón en lo que hacía. Vamos a hablar de su obra literaria, de esos 4 libros que ya están en la calle, pero vamos a hablar de esa relación que tiene usted entre la medicina y la literatura. 42 años trabajando como médico, tanto en el Hospital Militar como en el Hospital General y actualmente en Asepello, ¿no? Cuenta un poco. Pues bien, yo si quieres me retrotraigo un poquito más hacia mi juventud, donde tenía aficiones ya literarias. En aquel momento pues no existía todavía la Guerra de las Galaxias, pero teníamos a Julio Verne y teníamos al Libro de la Selva y teníamos a Rudyard Kipling. Y yo ya de adolescente ya comencé a leer, tenía una gran afición por la literatura y estuve a punto de dedicarme a ello, pero luego quizás por pragmatismo pues mis huesos acabaron en la Facultad de Medicina, ¿no? Me pareció algo más seguro que dedicarme a esto de la comunicación y de la literatura. Y bueno, el tema es que la profesión médica pues es súper exigente, si quieres estar al día y demás, pues resulta hasta complicado pues conciliar la vida familiar con tu profesión. Y así ocurrió durante 30 y tantos años de mi vida. Pero en el año 2014 ocurrió un hecho negativo en mi vida, pues un absurdo pero grave accidente doméstico, pues me tuvo postrado durante un tiempo. Y de tanto estar en la cama, pues un día le dije a mi mujer, oye, tráeme el ordenador. Y yo ya barruntaba una novela desde hacía tiempo en mi sesera y me puse a escribir pues con pasión, con frenesí, 12 horas al día, hasta que dije, bueno, pues en un principio dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa con esto. Total que acabé la novela, la publiqué y bueno, pues las críticas de los familiares, de los allegados fueron muy buenas, pero claro, bueno, que te alaben los que te quieren tampoco tiene demasiado mérito, pero luego empezaron a llegar críticas de fuera, de personas anónimas, incluso del extranjero, y eso me animó a seguir. Total, que desde 2014 hasta la fecha, pues he publicado 4 novelas y, si Dios quiere, pues próximamente verá la luz la 5ª. ¿Esa primera novela fue El niño que jugaba solo? Pues realmente no. Fue El médico y la vidente. El médico y la vidente. Lo que ocurre es que casi enseguida comencé con la del niño que jugaba solo. Y como no quería yo que siendo médico me catalogaran como un escritor de medicina y tal, pues digo, voy a poner primero la de El niño que jugaba solo. Pero sí, la que escribí en la cama es El médico y la vidente. Porque además de estas 4 novelas, eres coautor de 8 libros de medicina, artículos de medicina en revistas. Sí, es que ya te digo, me he pasado la vida, pues eso, entre eso, dando clases, conferencias, congresos, ha sido un sin parar. No sé, mi familia cómo me ha aguantado. Alberto, la literatura, el escribir, ¿es adictivo? ¿Engancha? Sí, engancha, indudablemente que engancha. Pero yo separaría, digamos, 3 fases en el proceso de la escritura. Una fase inquietante, inicial, que es cuando surge la idea de la obra que quieres hacer, pero que no sabes cómo llevarla a término, ¿no?
y es como un puzzle o como un rompecabezas que no sabes cómo encajar las piezas. Y poco a poco, durante meses, estás dándole vueltas, a veces incluso sueñas con ello. Y luego pasamos a una fase donde ya se disfruta, que es la fase de placentera, diría yo, que es escribirla, recrearse en lo que haces, y que a lo mejor tu idea primitiva con un determinado personaje, que posiblemente podía haber sido secundario, pues sin darte tu cuenta acaba creciendo a lo largo de la novela y acaba convirtiéndose quizás al final casi en un coprotagonista del mismo. Y luego está la fase odiosa, que es la fase de la corrección, sobre todo cuando uno trabaja solo, como es mi caso. Entonces, corregir, y no lo digo solo por la sintaxis y por la gramática, sino por el conjunto de la obra y tal. Y finalmente llega ya lo que yo denomino el calvario, que es que ya tienes tus 500 folios encima de la mesa y dices, vale, ¿y ahora qué hago? Y habitualmente pues hay 3 caminos o 4 caminos. En primer lugar, mandarlo a una editorial con el riesgo que eso supone, porque una vez tu obra sale por ahí pueden copiarla o pueden dejarla durmiendo el sueño de los justos, ¿no? O presentarte a un concurso. Yo tengo mi propia opinión respecto de los concursos literarios, en fin, dejémoslo ahí. Y la tercera posibilidad es autoeditar, es decir, uno mismo convertirse en editor, que es ahora lo que más se suele hacer. Y la última posibilidad es tirarla a la basura, si no consigues nada, ¿no? Y tú te has apoyado mucho en el tema de la autoedición, ¿no? de Amazon. Sí, yo, mira, para ser sinceros, yo no había comprado nunca jamás nada en Amazon, nada. Y por mediación de mi yerno, que es la gente joven, pues se maneja mejor en estas cosas de la informática y del mundo global, pues me dijo, oye, que ahora en Amazon te pueden editar el libro, pero además te lo hacen en papel, físico. Yo pensaba que solamente era en ebook, o sea, es decir, que solamente lo pasaban, digamos, por el ebook, sí. Por internet y tal. Pero no, ahora te lo hacen en papel y te lo llevan a casa en 3 o 4 días. Y bueno, pues probamos y bueno, pues la cosa ha funcionado tan bien que uno detrás de otro he ido publicando los 4, sí. Vamos a hablar ya de lo que hay dentro de estos cuatro libros, porque evidentemente estos 4 libros contienen un estilo literario que es el de Alberto Grima. Sí, efectivamente. ¿Cómo te defines? Pues yo creo que tengo un estilo propio. Indudablemente uno ha bebido en muchas fuentes y inconscientemente, pues oye, vas acumulando en tu cerebro pues cosas de otros autores y tal, pero mi estilo yo creo que es narrativa. A mí me gusta contar las cosas, me gusta que el lector sienta los olores, los sonidos, los ambientes. Es narrativa contemporánea porque, a ver, entre este siglo y el pasado va todo tan rápido que hay historias, miles de historias para poder contar. Hay escritores, historiadores que lo harían mucho mejor que yo, las novelas históricas. Y es intimista, porque a mí me gusta ver las luces y las sombras, enseñar las luces y las sombras de mis personajes, que el personaje salte de la página hasta la cabeza del lector. ¿Te gusta descubrir el alma de los personajes? Exactamente, es decir, que tú puedes ser un escritor vibrante, como puede ser Dan Brown o Stieg Larsson, el de Millennium o tal, que son novelas súper rápidas y novelas, pero que no se entretienen en el alma de los personajes, por ejemplo, Oye, que son maravillosas, son novelas muy buenas y tal, pero es otro estilo diferente. Y tienen también mis novelas un toque costumbrista. Luego muchas de ellas también tienen 2 características que yo diría que son muy valencianas y donde la mujer cobra protagonismo en todas ellas.
Es decir, creo que, bueno, quizás en la de cirujano de guerra sea la única que no, pero en las demás el personaje femenino empieza de una forma, digamos, más secundaria, por decirlo de alguna manera, pero va creciendo y creciendo y creciendo conforme avanza la novela hasta convertirse al final en definitiva, ¿no? En la persona que resuelve el enigma. Y siempre con la intriga final. Es decir, todas mis novelas tienen su intriga hasta las últimas páginas. Y vamos a resumir un poquitín, novela a novela. ¿Qué es el niño que jugaba solo? Pues El niño que jugaba solo es una novela ubicada en la Valencia de la Transición. Se trata de la historia de un muchacho, hijo de un coronel del ejército español, que pronto se quedará huérfano y que recibe una herencia envenenada de su padre. Dicha herencia es objeto del deseo de una banda de delincuentes que comienzan a acosarle desde bien joven. Él se queda solo en la vida, se equivoca, no sabe bien qué hacer, hasta que al final salta de Valencia a Madrid siguiendo su anhelo de convertirse en periodista. Se convierte en periodista de éxito y antes de eso aparece un amor juvenil que todavía refleja los estigmas de la guerra. Los estigmas de la guerra se traspasan de padres a hijos en la segunda generación. Y ese amor, que era un amor muy puro, un amor intenso y pasional, acaba desgraciadamente rompiéndose porque hay estigmas en las dos familias de la guerra civil. Marcha a Madrid, se convierte en periodista, triunfa en la radio concretamente y conoce a una bella mujer con un pasado oscuro. Es una obra que yo diría que es una obra de segundas oportunidades, es una obra de un hombre que tiene que tomar decisiones, que se equivoca, que se levanta, que se vuelve a caer, pero que mantiene también hasta las últimas páginas la emoción. Y la intriga. Y la sorpresa, además. Y vamos con el Van Gogh oculto. Pues mira, una historia sí, de amor, pero de amor curiosa. En la tercera edad, ¿no? Sí. Primero te hablaré un poquito de la historia de este cuadro, porque es una historia real. Existe un cuadro de Van Gogh que fue en su momento el cuadro más caro vendido en la Sala Christie's de Nueva York. Lo compró un japonés, un hombre un tanto estrafalario y tal, por una cantidad insultante de dinero, ¿no? Pero al poco tiempo el hombre murió y se le perdió la pista al cuadro. Y la novela comienza con la historia de dos personas. Una de ellas es un profesor que se está jubilando en su último día de clase, el profesor de literatura, y que está escribiendo un libro sobre este cuadro desde hace años y no lo acaba de terminar. Y es aficionado pues, a ir a los museos y tal. Y precisamente en el Museo Thyssen se encuentra con una mujer que está casada con un rico empresario de Madrid y que es experta en arte, experta en Van Gogh y en autentificación de cuadros. Y que no trabaja porque su marido no quiere que trabaje, ¿no? Y ahí se encuentran estos dos personajes muy diferentes, pero que les une una cosa: la cultura. Los dos son amantes de la cultura. Empiezan a hablar y intentan buscar el cuadro perdido de Van Gogh. Y para eso se apoyan en un estudiante, un antiguo estudiante de este profesor de literatura que es un hacker. Y lanzan una serie de globos sondas en Internet que despiertan la curiosidad de muchos marchantes de arte, etc.
Es un libro que nos habla de los últimos días de Van Gogh, que salen entremezclados con la historia, porque ellos escarban en la historia de Van Gogh en los últimos días, y, muy importante, en la época nazi, en la época de Hitler, que Hitler consideró como arte degenerado todos los nuevos movimientos que surgían en aquel momento, el impresionismo, el expresionismo, el arte abstracto, y durante la guerra se trapicheó muchísimo con todas las obras incautadas a los judíos. Pero es que resulta que los principales marchantes también eran judíos. Es decir, que los principales marchantes que habían en Europa y que hicieron negocio con cuadros robados a sus propios hermanos mientras estos ardían en los campos de concentración. Total, que una pareja de sexagenarios emprende un viaje por toda Europa en busca de este cuadro. Hasta que llega un momento, hasta aquí puedo leer, porque si no... si no, no la comprarán. Es una historia muy bonita. Sí. Muy bonita. Quiero dejar que hablemos al final, el cirujano de guerra, por el condicionante que tiene, ¿no? De ser una historia basada en la realidad. Es diferente a todas. Todas mis novelas son diferentes, pero esa es diferente a todas. Esa es diferente porque es una historia real. Correcto. Es una historia real. Y además que tiene un final impactante. Sí. No lo desvelaremos del todo, pero bueno, sí que lo diremos. El médico y la vidente. Pues El médico y la vidente es esa novela que empecé yo a escribir en la cama cuando estaba malito, y es una historia sobre el bien y el mal, ¿vale? Es la historia de una pareja que se conoce en Madrid, de un estudiante de medicina, una historia de la de los años 70, de esos amores que habían en los años 70, que difieren bastante de lo que hay hoy en día, ¿no? Y que es una historia basada en el sacrificio personal, en el trabajo, en la humildad, y que se contrapone con una otra historia que va en paralelo a la de ellos. Es una historia de una vidente que es la cabeza de una banda de delincuentes que viven una vida fácil, amoral, sin escrúpulos. Y hay un comisario, un inspector de policía y un ayudante en prácticas, muy gracioso, que le siguen los pasos a esta vidente. Y finalmente esas tres historias acaban entrelazándose hasta el final de la novela. Y es una historia fundamentalmente que se basa en eso, es decir, en el bien y el mal, en la honradez, el trabajo, la honestidad y la vida sin escrúpulos de una banda de delincuentes amorales. Y Alberto, vamos a hablar de la última novela, esa novela que hemos dejado para el final, Cirujano de guerra, una novela especial para ti. Sí, es una novela especial porque es una novela que lo que pretende ser es un homenaje a las Fuerzas Armadas, concretamente a la sanidad militar, que en los últimos años ha realizado una labor extraordinaria, yo diría que marca España, porque allá donde han ido a ayudar a países en guerra, han mostrado una generosidad, un altruismo, una empatía con la población que ha sido digna de admiración. Y concretamente trata sobre la historia de un amigo mío, cirujano, el doctor Joaquín Olmeda, que ha sido jefe de servicio de cirugía del Hospital Gómez Ulla y es coronel del Ejército. Y su vida ha sido una vida tan trepidante y somos tan amigos que él me la iba contando y yo pues alucinaba. Yo digo, joder. Y un día le dije, oye, Joaquín, tu vida es que es de novela, es que merece una novela. Y a él, que le gustan los retos, pues recogió el guante. Y entonces nos sentamos un día, empezamos a grabar, empezamos a ver miles de fotos que tenía el hombre de todas sus cosas, porque a él lo destinaron, en primer lugar, a la guerra del Golfo. Tuvo una preparación, porque allí, no sé si recordarás,
pues habían armas químicas. Sí. Entonces, la preparación fue algo extraordinario. Después le enviaron a Bosnia, después le enviaron a Afganistán, después otra vez a Bosnia. Y cuando ya pensaba él que habían terminado sus guerras, pues vivió una guerra en territorio nacional, que fue el 11M, donde también tuvo una participación destacada, pues operando a mucha gente de los heridos y demás. Y luego tuvo también una guerra personal, de la que hablo en la novela, que fue un infarto de miocardio también, que eso lo superó, afortunadamente. Entonces, cuando él me contaba las cosas, yo empecé a escribirla y la escribí 2 veces, y 2 veces fueron los folios a la papelera. Porque yo no quería que fuera un relato, ni tampoco quería que fuera una sucesión de batallas que podían ser muy interesantes pues, para los militares o para los historiadores. Yo quería que esto lo leyera fundamentalmente la población civil, para que entienda la población civil cómo son nuestros militares y cómo hacen las cosas. De tal forma que a la tercera fue la vencida, encontré un hilo conductor que atravesaba toda la novela y que me vino muy bien, y lo que he hecho es una novela basada en hechos reales. Y es una novela que, bueno, pues los que la leen dicen que se la leen en 2 días o 3 días, o sea, en fin, que ha gustado mucho. La hemos presentado en Valencia, en Gobierno Militar, ahora en Gobierno Militar de Barcelona, y este mes que viene pues en Madrid. Es decir, que en fin, ha tenido bastante aceptación. Alberto, tú dices que tus novelas son ágiles de lectura, sí, ¿no? Es decir, porque sí, tampoco quieres unas novelas de estas que sean... Sí. Yo lo que quiero es que me lea un chico de 16 años y una señora de 80. Por tanto, mi lenguaje es un lenguaje sencillo, un lenguaje que nada se retórico, entiende con facilidad, y que, ya digo, que lo pueda leer cualquier persona. Es un lenguaje ágil. En las novelas mías, cada capítulo te quedas con hambre del siguiente. Al menos eso es lo que dicen mis lectores, ¿no? Y bueno, pues cada uno tiene un estilo. Mi estilo es así, y bueno, pues está muy bien las novelas de 500 o 600 páginas, pero a ver, en este país hay muchísimos buenísimos escritores, pero no todos comunican bien. Es decir, hay escritores muy buenos que escriben libros de 500 páginas que cuando vas por la página 200 ya se te ha atragantado, es una cosa que no la digieres. Yo podría poner el ejemplo de Paulo Coelho, por ejemplo, cuando escribió El alquimista, un libro de 180 páginas, pero que se lee con una facilidad tremenda, ¿no? Y pues eso, es decir, yo intento que las novelas sean pues lo más rápidas, lo más atractivas, para que el lector, en general intento hacer capítulos cortos para que se puedan tener en la mesita de noche, para que se puedan leer y no tengas que estar al lado tampoco con un bolígrafo como con las de Gabriel García Márquez, que tienes que hacerte ahí un árbol genealógico de todo esto, ¿no? Es decir, yo creo en otro tipo de literatura más asequible, más entretenida. Y ya para finalizar la entrevista, está a punto de salir a la luz la quinta novela. Pues sí. Desvela hasta donde puedas desvelar. Pues la quinta novela se me ocurrió un día que había un personaje muy interesante que ya está fuera de lo que es nuestras vidas modernas, que es el sereno. Entonces he hecho una novela que se va a titular Memorias de un sereno, y es la historia de un joven que, recién acabada la guerra civil, mutilado, por cierto, se viene a Valencia. Se viene a Valencia y acaba trabajando de sereno.
y bueno, pues una historia de la Valencia de los años 50, que toda la novela transcurre en la Avenida del Oeste, es decir, desde la Plaza de San Agustín al mercado. Ahí está toda la novela. Y coincide con que en aquel momento pues había también en Valencia pues una banda de italianos que traficaban con cosas y tal. Y en aquel momento lo que no sabe mucha gente es que los serenos eran confidentes de la policía, ¿eh? Eran confidentes, se sabían al dedillo todo lo que pasaba en el barrio, y a veces... ¿A qué hora entraban, a qué hora salían? Efectivamente, y a veces lo cantaban a la policía, ¿no? Sí. Y bueno, pues con todos esos ingredientes he hecho una novela que, bueno, a ver, cada libro es como un hijo, ¿no? Si a mí me preguntas cuál me gusta más, pues no sabría decirte, pero con esta pues tengo una ilusión especial también, sí. Una ilusión que dentro de pocos meses, ¿no? Creo que... Sí, el mes que viene, el mes que viene prácticamente la tendremos en las librerías. Sí. Y la no, en las librerías no, solo en Amazon Libros. En Amazon, perdón, en Amazon porque aquí hay que modernizarse y comprarla por internet. Efectivamente, sí. Y nada, intentaremos leerla porque entre otras cosas, aunque era pequeño, he conocido a Sereno. ¿Sí? Y bueno, pues era un personaje de esos que recordabas que en Navidad te dejaba la tarjeta. Correcto. Para que le dieses el aguinaldo. Hay un capítulo que es de eso. Muy bien. Alberto Grima, ha sido un placer para nosotros también tenerte aquí en el plato de Grup Televisión y haber hablado de todas estas historias que engendran los libros. Y una cosa muy importante que quería resaltar, que yo soy hijo de la Ribera. Mi padre nació en Alberique, ¿eh? Bueno, pues así ya está redondeando el óvulo, que es otro libro de un amigo mío. Pues Alberto, muchas gracias. A vosotros. Y nada, que los libros se vendan donde se tengan que vender, pero que se lean. Yo ilusión tengo. Y como esto es una cosa que es atemporal, es decir, que no importa la edad que tengas, para seguir escribiendo. ¿Cuántos y cuántos escritores famosísimos empezaron a escribir a partir de los 50 años? Entre ellos no lo sabe la gente, pero Cervantes, por ejemplo, o Saramago, por ejemplo, que llegó a ser premio Nobel. Ellos empezaron casi a los 60 años. Es decir, que muchos escritores han empezado tarde y bueno, nunca es tarde cuando se tiene ilusión, hombre. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Muy bien. Alberto, encantado. Y a todos ustedes decirles que nada, 4 libros, un próximo 5º de Alberto Grima, unas historias recomendables, búsquenlas en Amazon, les apasionarán.